Los saluda Paco Macías. Sarita Montiel enfrentó una vida plagada de retos, incluso desde antes de llegar al mundo. Trascendió fronteras y cautivó al público con su sensualidad escénica. Su bello rostro fue muy bien explotado por fotógrafos de cine. Su debilidad fueron los hombres famosos. Y vivió como quiso, plena, libre e intensa. Repasemos parte de su vida y su obra. Su nombre real fue María Antonia. Sus padres fueron Isidoro Abad y María Vicenta Fernández. Abrió sus ojos por primera vez a las 6 de la mañana del 10 de marzo de 1928, en España, en un bello lugar conocido como Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real. Su humilde morada estuvo en la calle General Peñaranda, que aún estaba sin asfaltar. Creció entre hermosos paisajes rodeados de molinos, en la comunidad de Castilla-La Mancha, donde se inspiró Miguel de Cervantes para escribir El Quijote. Por cierto, es ahí donde se hacen los famosos quesos manchegos. María Antonia no imaginaba en su mocedad hasta dónde la llevaría el éxito. Tampoco se imaginaba que el mundo la conocería más adelante como Sarita Montiel. Su historia familiar es complicada y triste. Su padre, Isidoro Abad, era viudo y con 3 hijos, procreados antes de conocer a María Vicenta, bellísima y madre soltera con un hijo de 13 años de edad, llamado Antonio, al que dio a luz cuando ella tenía 14 años. María Vicenta era oriunda de Argamasilla. Fue entonces ultrajada por un gañán de ese pueblo, 16 años mayor que ella. De aquel disgusto murió de un ataque al corazón la abuela de Sarita. Don Isidoro Abad conoció a María Vicenta y no le importó su pasado. Se casaron en una pequeña iglesia hasta donde llegó aquel violador y a tiros quiso impedir la boda. A pesar de todo, la ceremonia religiosa se celebró. Isidoro y María Vicenta tuvieron muchas carencias económicas. Vicenta se esmeraba en arreglar los peinados de las mujeres pudientes. Isidoro era peón en una hacienda. La madre de Isidoro era una mujer muy autoritaria. Ejercía un poder que no le correspondía, como prohibir la llegada de un hijo más en aquel hogar. Decía que 4 ya eran suficientes. Pero el embarazo dio el primer campanazo y lo inocultable se hizo evidente. La abuela era feroz e implacable y María Vicenta debía luchar contra el pánico que la angustiaba. En cuanto se enteró la madre de Isidoro, llevó a Vicenta con una comadrona para realizarle un aborto, donde perdió al bebé. Pero en el vientre se habían formado 2 vidas. Tenía 2 placentas y la comadrona que la hizo abortar no supo verlo. Fue de esa manera que llegó al mundo, quien conocemos como Sarita Montiel, con la ayuda de una partera del pueblo. Su madre casi se muere por el dolor y la otra abuela del coraje. A los 4 años de edad, aquella niña milagro se puso muy grave, casi la mata la difteria.
pero sobrevivió a eso y a más vicisitudes. Desde niña, a Sarita Montiel le gustó cantar, bailar y actuar. Nunca se olvidó de sus orígenes humildes. Pese a todo, tuvo una infancia feliz. Cazaba la felicidad como si fueran mariposas. Su padre era un excelente catador de vinos y fue contratado por adinerados vinateros y dejaron el pueblo de Criptana para vivir en Orihuela. La situación económica de la familia mejoró. Sarita siempre fue hogareña. En su juventud ayudaba en todos los quehaceres de la casa. Desde temprana edad le gustaba lavar la vajilla, costumbre que conservó en su juventud. En el horizonte comenzaban a aparecer nubarrones de negros presagios. Llegó la guerra y el hambre. En su adolescencia, Sarita Montiel hilvanaba hilos y cosía alpargatas para ayudar en el sustento familiar. En la Semana Santa de 1941, con 13 años de edad, Sarita Montiel se plantó en medio de la calle para entonar una saeta. Fue la primera vez que escuchó aplausos. Entre quienes le escucharon se encontraba el propietario de Radio Mediterráneo en Valencia, amigo a la vez de los dueños de una productora cinematográfica. En ese momento comenzó el artífice del mito llamado Sarita Montiel. Sus inicios fílmicos se remontan a los 16 años, cuando ganó un concurso donde se buscaba a cantantes jóvenes y descubrir nuevos valores en el cine. En el jurado de aquel concurso se encontraba la bellísima Amparo Ribelles. Sarita cambió de residencia a Valencia. Comenzó a estudiar actuación y declamación. El tiempo y su entusiasmo hicieron el resto. Hizo su debut con el nombre de María Alejandra en la película Te quiero para mí, realizada en 1944. El promotor de su belleza fue el publicista Enrique Herreros y fue quien la rebautizó. Te llamarás Sara, como se llamaba tu bisabuela, y Montiel, por los campos donde naciste, dijo su representante. Ya no pudo seguir de cerca a su padre la carrera fílmica de Sarita Montiel. La vida se lo arrebató en diciembre de 1944. Esa pérdida le rompió el corazón. El cine y la fama siguieron escribiendo las páginas de su vida. Siguió filmando en España, donde emprendió rutilante carrera. En 1948 realizó la cinta Locura de Amor y de ahí a México, aferrada del brazo de su madre. Llena de miedo, llegó para trabajar en la cinta Lluvia Roja en 1950 y con tan solo 22 años de edad. Filmó cerca de 50 películas, 13 de ellas en México, en su época de oro. Estudió aquí en la academia del prestigiado profesor de arte dramático Seki Sano y trabajó al lado de actores como Pedro Infante, quien fue su mejor pareja fílmica. Tuvieron un éxito inusitado sus películas Necesito dinero, Ahí viene Martín Corona y El enamorado. La consagración de su carrera fílmica llegó de la mano de la cinta El último cuplé en 1957, donde Sarita lució bellísima en su papel estelar. Los contratos para actuar en el cine le llovían en los años 50. Tito Junco la acompañó en Cárcel de Mujeres. Con Joaquín Cordero trabajó en Yo soy gallo donde quiera. Bajo la dirección de Chano Urueta, actuó Sarita en ¿Por qué ya no me quieres? Con Ramón Gay filmó
Piel Canela, donde Sarita cautiva al público con su belleza. Luego vinieron otros títulos, como Frente al pecado de ayer, con Dalia Íñiguez y Dina de León. Roberto Cañedo estelariza con ella la película Yo no creo en los hombres. Compartió créditos con Clavillazo en la divertida comedia Se solicitan modelos. Y Abel Salazar trabaja a su lado en la cinta Ella, Lucifer y yo, donde también trabajó Carlos López Moctezuma. A Sarita Montiel se le conocía aquí como la Marilyn Monroe de México, por su parecido con esta actriz. También dicen que se parecía muchísimo a Liz Taylor. Las películas de Sarita escalaron papeles protagónicos que no había tenido en España. Se nacionalizó mexicana en 1951 por el gran amor que sintió hacia este país. Sedujo a Hollywood. Su paso por la meca del cine le permitió conocer a infinidad de personalidades, como Gary Cooper, con quien filmó la película Veracruz en 1954. En el cine español se le recuerda con películas como La Violetera, al lado de Ralph Fayonné, y que fue uno de sus mayores éxitos. Con Mauricio Ronet trabaja en las películas Carmen, la de Ronda y Mi último tango. Otras cintas fueron Aquel hombre del tanker y El capitán Veneno. Se le recuerda también en El pecado de amor, al lado de Luis César Amadori, donde da vida a una cantante que se recluye en un convento. Con productores italianos, franceses y españoles, filmó La Bella Lola, Noches de Casablanca y La Reina del Chantler. Lució bellísima y sensual en 5 almohadas para una noche, al lado de Craig Hill. Sarita Montiel se retiró muy joven del cine, a los 46 años de edad, pero vivió con intensidad su carrera fílmica. Y la vida amorosa de Sarita también fue muy intensa. Desde su juventud, infinidad de hombres se cruzaron por su camino, la amaron, le dieron todo y tanto. Muchos de esos encuentros fueron tempestuosos, como de novela. Sarita se unió amorosamente con notables escritores y personajes ilustres que en su mayoría le doblaban la edad. Incluso ella misma llegó a pensar que buscaba a su padre en los hombres con los que se relacionaba. A los 17 años conoció al dramaturgo Miguel Miura en los estudios de cine. Fue su amor de juventud. Vivieron una pasión desquiciante. Le impactó desde el primer instante en que se conocieron. Él era cuarentón. Ella soñaba casarse con él, pero el maduro galán no quiso. Sin embargo, estuvieron 4 años juntos. El romance entre el otoñal escritor y la primaveral actriz duró mucho más de lo que él nunca imaginó, y bastante menos de lo que ella soñaba. Sara confesaría que Miura fue el primer amor auténtico de su vida. Pasó el tiempo y luego conoció Sara a un inglés muy distinguido, al que siempre recordó como Jacobo. Desapareció repentinamente de su vida y eso produjo en la actriz tal desilusión que quiso tirarse de un tranvía en marcha. Con los años, ella se dio cuenta que aquello fue un arrebato pasional. Aquel británico se convirtió en algo tan vago como el recuerdo de lo querido. Sarita Montiel se casó 4 veces. Su primer esposo fue Anthony Mann, director del cine norteamericano, con quien contrajo nupcias en 2 ocasiones. La primera, en 1957,
Cuando Antony estaba a punto de morir y ya restablecido de su enfermedad, se casaron por segunda ocasión. Lo consideraba un hombre delicado, triste y culto. Se divorciaron en 1963, luego de 7 años de matrimonio. Se quisieron mucho. Antony la dirigió en la cinta Serenata, al lado de Mario Lanza. Su segundo marido fue el industrial José Vicente Ramírez. Se casaron en la iglesia de Montserrat, en Roma. Este matrimonio duró 2 meses. Se dijo que fue por conveniencia. Él se hizo millonario a sus costillas. La actriz se enamoró después de Giancarlo Viola durante el rodaje de La Dama de Beirut en 1965. Fue otro de sus amores tormentosos. Primero fue la atracción y poco a poco el amor se dio entre ellos. Vivieron juntos en Italia sin hacer pública su relación. 8 años más tarde, Sarita conoce a quien se convirtió en su tercer esposo, el empresario de Mallorca, José Tous Barberán, mejor conocido como Pepe Tous, y con quien contrajo matrimonio después de varios años de relación. La pareja adoptó 2 hijos, Thais en 1979 y a José Zeus en 1983. Después de 22 años juntos, Pepe murió de cáncer, siendo dueño de un periódico y varios cines, entre otras propiedades. Dejó a Sarita estimable fortuna, pero ella tuvo que recurrir a un psiquiatra para superar esa ausencia. Su cuarto esposo fue el editor de cine cubano Tony Hernández. Se casaron en 2002. Fue una relación sumamente controvertida y discutida en la prensa. No duraron ni un año. Se divorciaron en julio de 2003. Sarita Montiel fue conocida por sus conquistas amorosas. Intimó con importantes figuras. Tenía debilidad por los hombres famosos. Le atraían. Hemingway le enseñó a fumar habanos. Vivió un romance con el actor James Dean, con quien estuvo a punto de viajar el día de su trágico accidente, en septiembre de 1955. Cantinflas trató de enamorarla, pero ella lo rechazó, y Agustín Lara le llevaba serenatas, aunque Sarita decía que era enviado del productor Pedro Galindo para conquistarla con la música del maestro. Y hablando de música, este género estuvo presente en la vida de Sarita Montiel desde los inicios de su carrera. A lo largo de sus películas fueron registrándose las canciones que cantaba en ellas hasta 1956. Su voz quedó recopilada en más de 700 temas grabados y más de 50 discos. A partir de 1980, Sara fue relanzada exitosamente al mercado discográfico. En esa faceta abarcó diversos géneros musicales, donde gustó por un estilo interpretativo, romántico y sensual. De hecho, esta artista hispana se hizo cantante al abrigo del bolero mexicano. Sus presentaciones como cancionista en México y España fueron muy ovacionadas. A principios de los años 90 incursionó en los programas de televisión Sara y Punto, así como Ven al Paralelo, donde hizo gala de sus dotes como actriz, cantante y entrevistadora de grandes figuras de la talla de Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Rocío Dúrcal, Olga Briskin, Natalie Cole, Rafael, muchos más. La llegada del nuevo milenio sorprende a la actriz en sus 72 años.
Su salud comienza a rendirle cuentas cuando el mundo ya se había rendido ante su belleza en las películas donde lució su juventud. No tenía miedo a la muerte, dijo muchas veces la artista. La parca llegó en forma súbita el 8 de abril de 2013, cuando Sarita tenía 85 años de edad. La sorprendió en su casa de la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid, el distrito más caro de España. Sufrió una grave crisis. Su deceso obedeció a causas naturales. Un fallo cardíaco, dijeron los periódicos de la época. Su mirada quedó suspendida en el espacio gris y atemporal. El público de México y España inmortalizó el nombre de esta bellísima artista, quien supo evolucionar su imagen con el paso de los años. Nunca se imaginó aquella jovencita originaria de Campo de Criptana hasta dónde la llevaría el éxito y la fama. Guardó muchos secretos, mismos que forjaron la leyenda y el mito llamado Sarita Montiel. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.